La paz de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sea con todos ustedes. Dios les bendiga, paz a vosotros, mi hermana Edith. Dios les bendiga. A vos paz, mis hermanos, saludos y bendiciones. Vamos a estar transmitiendo en esta noche, mis hermanos, un tema que vamos a llamar en esta hora, mis hermanos, hambre espiritual. Es un tema, mis hermanos, que hace como 2 años y medio, se puede decir que compartí este tema. Y lo tengo como referencia, mis hermanos, en mi Facebook. En mi Facebook me salió este tema y yo quisiera retomar, mis hermanos, un poco la palabra, explicar un poquito más ampliamente acerca de esto que es el hambre espiritual, dado, mis hermanos, que nos hemos dado cuenta, tanto mi hermana Edith, tanto yo, como algunas personas, mis hermanos, que hemos podido observar, analizar, entender también, mis hermanos, que la situación dentro de las iglesias, tratándose, mis hermanos, de el pan espiritual, el pan de vida, que es el evangelio, que es, mis hermanos, la doctrina de Cristo, mis hermanos, se ha perdido el apetito por él. Y hoy vamos a tener, mis hermanos, este tema acerca de lo que es el pan espiritual, más bien el hambre espiritual de ese pan espiritual que es nuestro Señor Jesucristo, que es su evangelio, que es su sana doctrina. Y vamos a, mis hermanos, a pedirle al Señor en esta noche. Voy a pedirle a mi hermana Edith que tenga a bien orar, mis hermanos, para que el Señor y su rema caiga sobre mis labios, caiga, mis hermanos, sobre la vida de Edith al estar compartiendo la palabra, al estar leyendo, al estar explicando, y que abra entendimientos a aquellas personas que están oyéndonos y que no van a oír en este momento, mis hermanos, y los que van a oír este tema y ver este tema un poquito más tarde. En el nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a pedirle a mi hermana que tenga a bien orar en esta noche. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Amén. Amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, a esta hora, Padre mío, nos dirigimos hacia ti, Padre mío. Clamamos, Padre Santo, tu bendito nombre. Primeramente, Padre Santo, para darte las gracias por tus ricas y abundantes bendiciones, Padre mío, que hemos recibido en el transcurso de la semana, en el día, Padre Santo. Gracias, Padre mío, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Padre, te pido, Padre mío, que derrames de tu Santo Espíritu, Padre Santo, y unjas a este varón que va a compartir tu bendita palabra, Padre Santo, y a nosotros, Padre mío, que estaremos escuchando tu bendita palabra, Padre mío, impartida por mi hermano Jonathan. Estemos prestos y atentos a tu bendita palabra. Ayúdanos, Padre mío, a guardar, Padre mío, esta palabra que aprendamos, Padre Santo, a guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre mío, y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Padre. Ayúdanos a comprender, a entender, Padre Santo, lo que hoy nos quieres mostrar, lo que hoy nos quieres enseñar, Padre mío, a través de tu bendita palabra. Pues a tu Hijo, Padre mío, derrama de tu Santo Espíritu, úngelo, Padre Santo, y que sea tu bendita palabra, Padre mío. Que hable, Padre mío, todo lo que hable, Padre mío, sea de bendición, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, sé con cada uno de mis hermanos y hermanas que van a estar escuchando, Padre, tu bendita palabra. Así pues, Padre, te agradecemos, Padre mío, y te pedimos que nos perdones nuestras faltas y nuestros pecados, Padre Santo, no excusándonos, sino que en tu palabra, Padre mío, nos sigas moldeando, nos sigas transformando, Padre. Así pues, Padre mío, ayúdanos, Padre mío, en esta noche a comprender, a entender más y saber más de ti, Padre Santo. Así pues, nos ponemos en tus benditas manos, en el bendito y glorioso nombre de tu muy amado Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, a los que ya estamos aquí y los que vamos a estar viendo, mis hermanos, esto más al rato. Pues vamos a iniciar el tema, mis hermanos. El tema, mis hermanos, antes de entrar a lo que es, mis hermanos, el platillo, mis hermanos, fuerte, que es el estudiar la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor. Yo quiero hacer un comentario antes para iniciar, mis hermanos, un preámbulo, mis hermanos. Cuando nosotros estamos hablando, vamos a hablar acerca del hambre espiritual, es totalmente, mis hermanos, nosotros como cristianos, no hablando de las personas del mundo, no hablando personas que no conocen a Cristo en cierta manera más explicado, mis hermanos. La cuestión aquí es que con nosotros como cristianos tenemos, mis hermanos,
nuestra dieta y nuestra alimentación, mis hermanos, balanceada y nutricional, que es la palabra de Dios. Totalmente, yo creo que debes de estar de acuerdo, mi hermano, que lo que nosotros comemos es la Escritura. Lo que nosotros comemos es la santa palabra de Dios, la sana doctrina de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la profecía de nuestro Señor Jesucristo, lo que los profetas y los patriarcas escribieron en la antigüedad, lo que también los apóstoles y Cristo en su tiempo, mis hermanos, dieron a conocer y también escribieron para formar lo que nosotros conocemos como la Biblia de 66 libros. Todo esto que está dentro de nosotros, mis hermanos, que es el conocimiento de la palabra de Dios, es lo que nosotros deberíamos de estar comiendo. ¿Está hambrienta la iglesia de Dios? Yo creo que sí, mis hermanos, en cierta manera, y no estoy hablando en una manera general. Estoy hablando de que dentro de la iglesia de Dios hay gente, mis hermanos, que no está comiendo comida espiritual. Está comiendo, y lo voy a llamar de esta manera, comida chatarra, mis hermanos. Estábamos hablando hace rato acerca de qué debemos de comer y qué no debemos de comer. Y lo que nosotros tenemos, mis hermanos, pásame esas sabritas. Voy a dar un ejemplo. Y el ejemplo que nuestro Señor nos dejó en la Escritura. Le dijo a Adán y Eva, que eran los que estaban en el huerto del Edén, y ya se imaginarán, porque lo que hemos leído Génesis, podemos observar de que Dios hizo, y dice que Dios vio que todo era bueno, pero en el último versículo dice muy bueno, quiere decir bueno en gran manera en otras versiones. Y cuando Él dice que deberíamos de comer solamente el fruto de la tierra, sea verdura, sea fruto, sea fruta, era lo que teníamos que comer, en este caso Adán y Eva, y era suficiente, escucha esta palabra, era suficiente para mantener los nutrientes, para poder sobrevivir. Adán y Eva necesitaban nada más, dijeran por ahí los médicos, frutas y verduras. Pero nosotros, mis hermanos, no estamos comiendo, hablando de comida física, no estamos comiendo correctamente. Algunos mencionan estos como comida chatarra. Y vean lo que dice aquí, mis hermanos. Dice allí exceso de calorías, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. Ya conocemos ¿me entienden? Y lo que tenemos aquí en la mano se llama comida chatarra. En el sentido espiritual, mis hermanos, vamos a tratar de explicar que esta comida espiritualmente no es buena. Está saturada, hermanos, de exceso de cosas que no son nutritivas y que son no de beneficio para nuestro cuerpo en sí, dañinas para nuestro cuerpo. En el sentido espiritual, vamos a tratar de explicar que la comida que Dios nos dejó, mis hermanos, es absolutamente suficiente para tener, mis hermanos, un nutriente en nuestra vida, espiritualmente hablando. Voy a dar otro ejemplo, ya ahora sí espiritual. Cuando Dios en el Sinaí les da los 10 mandamientos a Moisés, era suficiente para Dios no darnos más de 10, sino que en su perfección y su ley perfecta, como dice Salmos, los 10 mandamientos eran absolutamente perfectos y suficientes para el hombre. Pero por causa de la maldad, se tuvo que poner otros mandamientos. Por causa, mis hermanos, de la maldad, se ha, mis hermanos, distorsionado la alimentación espiritual. Y eso lo vamos a ver poco a poco. Pero primeramente vamos a entrar, mis hermanos, a lo que es la escritura en esta noche. Vamos a poner escrituras en la pantalla. Mis hermanos, el tema de hoy es hambre espiritual en la iglesia de Dios. Y como iglesia de Dios, mis hermanos, la gente ha perdido el apetito espiritual. Poco a poco vamos a ir desglosando este punto o este pensamiento que vamos a poner en contexto, mis hermanos. La gente ha perdido el apetito espiritual. Y vamos a la escritura. La primera escritura, mis hermanos, que vamos a ver está en pantalla. Y vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a ver lo que el profeta Isaías nos tiene como recomendación acerca de esto, mis hermanos. Acuérdense
es acerca de el alimento espiritual. ¿Por qué se ha perdido el hambre espiritualmente? Mi hermana lo tiene ya en contexto y vamos a escuchar la lectura de mi hermana. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Primeramente, en el contexto, mis hermanos, debemos de reconocer algo. Lo que debemos de reconocer, mis hermanos, es que nosotros no somos autosuficientes. Nosotros, nuestro cuerpo, tanto físico y como espiritual, mis hermanos, no es autosuficiente. Necesitamos de ese pan físico, pero también necesitamos de ese pan espiritual. Y el pan espiritual, que es lo que nos aboca, mis hermanos, en esta noche, la palabra del Señor. Debemos de estar constantemente en una búsqueda de Jehová. En este caso, debemos de buscarlo mientras haya este alimento en este tiempo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en los versículos que vamos a estar desglosando, vamos a ver que ahorita lo que tenemos aquí enfrente de nosotros, que mi hermana acaba de leer, que acabo de leer y que tú acabas tanto de leer como escuchar, te vas a dar cuenta que va a llegar un momento de que ya no vamos a tener ese pan. Y entonces, ¿de qué nos vamos a nutrir si ya no va a estar este pan? En esta época hay este pan, pero preferimos, mis hermanos, meter comida chatarra en vez de comer lo que tenemos, mis hermanos, ya en lo físico y en lo material y tanto en lo espiritual. Queremos agarrar otras cosas que perjudican tanto a nuestro cuerpo físico como a nuestro cuerpo espiritual, en este caso, nuestro templo espiritual. Entonces, lo que dice aquí el profeta Isaías es que debemos de tener una constante búsqueda de Jehová mientras pueda ser hallado, mientras esté cercano, mientras tengamos la palabra con nosotros aquí, mientras, mis hermanos, nosotros podamos verla, leerla, escucharla. Debemos estar buscando, mis hermanos, ese alimento nutriente espiritual que es la palabra del Señor. La búsqueda del Señor, buscar su rostro. Dice Salmos 91, mi hermano, ¿le sabe Salmos 91? ¿Cómo dice Salmos 91? Salmos 91 dice, el que habita. Ahora sí, mi hermana. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense lo que pasa, hermanos. Allí se oye como que hay una promesa. La promesa es que el Señor nos va a cubrir si estamos morando, pero hay una cláusula, mis hermanos, que dice sí. Dice el que habita al Altísimo. No dice todos. Dice el que habita al Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otro sentido, si estás habitando con Dios, el Señor te cubrirá. Y mucha gente en sus casas tienen hasta abierta la Biblia en su ropero. Tienen la Biblia ahí en una vitrina, abierta en el Salmo 91. Y también, mis hermanos, la tienen ahí en su almohada, porque creen, mis hermanos, que teniendo la Biblia abierta en su alcoba, en su cama, ellos van a estar cubiertos por la sangre, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, en este caso, por la sombra del Omnipotente. Pero la palabra dice que no es para todos. Dice, el que habita. Quiere decir que si habitamos, hay, hermanos, guarnición de nuestro Dios. Si habitamos con Dios, hay sustento. Si habitamos con Dios, hay ayuda. Si habitamos con Dios, mis hermanos, hay protección. Si habitamos con Dios, hay palabras de vida eterna. Si habitamos con Dios, hay buen alimento que comer. Es lo mismo, el mismo contexto, solamente que hay que ponerlo, mis hermanos, en un contexto para que podamos comprender lo que vamos a estar explicando en esta noche, mis hermanos. La primera lectura en Isaías 55 nos habla totalmente de una búsqueda constante de Jehová. ¿Cuándo? Ahorita que podemos estar, habitando con Él. Ahorita que Él está aquí con nosotros. Porque ya no estando con nosotros, mis hermanos,
sería difícil encontrar a nuestro Dios. Pregúntele a David. David en el Salmo 51, llegó el momento, mis hermanos, que se sentía ya solo, sentía, mis hermanos, que ya el Espíritu de Dios no estaba con él, y dice: Señor, quítame todo, pero por favor devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque ya no siento tu Espíritu. Devuélveme el Espíritu, quítame todo, pero no me quites su presencia. David sufrió eso. Y mientras esté cercano, dice la palabra, hay que llamarle. Mientras esté cercano, mis hermanos, el plato espiritual de comida, hay que comerla. Porque va a llegar un momento, mis hermanos, que no habrá pan espiritual. Lo dice el profeta Amós en su capítulo 8, de su versículo 11 y su versículo 12, mi hermana, vamos a esa escritura. Y van a ver, mis hermanos, de lo que estamos hablando. Llegará el momento, mis hermanos, que se acabará el buffet espiritual de Dios. La buena palabra, el buen manjar de Dios llegará a su fin, mis hermanos. Y es por eso que es muy importante lo que dice Isaías: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras haya alimento en la casa de Dios, hay que comer, porque llegará el momento, mis hermanos, proféticamente hablando. Si se dan cuenta, Isaías y Amós son profetas, uno mayor y otro menor, pero siguen siendo dadores de la palabra de Dios, profetas de Dios. Y en este momento lo que vamos a leer es muy, hermanos, importante saber que un día se va a acabar el manjar de Dios. ¿Y de dónde vamos a, mis hermanos, a nutrirnos si no hemos comido lo suficiente para aguantar el ayuno que vendrá espiritual? La gente, mis hermanos, ayuna, pero es porque ya en días anteriores la gente estuvo comiendo y comiendo y comiendo, y cuando llegue el ayuno, pues pueden aguantar. Pero se imagina, si no comes, y luego quieres ayunar, pues no vas a poder aguantar. Hablando espiritualmente, hermanos, no podríamos aguantar esta hambruna espiritual. Amós nos los dice, porque llegará el momento, como dice esta palabra, de que ya no habrá comida espiritual. Mi hermana, ¿qué dice Amós? Capítulo 8, versículo 11 y versículo 12. Pongan atención, mis hermanos. Voz fuerte, mi hermana. Dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, buscar de su alimento espiritual, buscar de su palabra de vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque no habrá tiempo, mis hermanos, de poder buscarla. Ya no habrá tiempo de buscarla, mis hermanos. Es cuando Cristo venga. Y cuando Él se aparezca en el cielo, ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Cuando no haya pan espiritual de esta palabra, dice el Señor que enviará hambre. Y el Señor dice en Números capítulo, mis hermanos, se fue 23, 19, dice que el Señor ha dicho, y si lo ha dicho, lo cumplirá. El Señor aquí dice que enviará, mis hermanos, hambre a la tierra, y no hambre de pan, no hambre de sed, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Y dice la palabra, mis hermanos, en el versículo 12, que irán errantes, o sea que no encontrarán, mis hermanos, lo necesario que ellos estarán buscando. Irán errantes, o sea, erróneamente, no podrán hallar, mis hermanos, de mar en mar, que significa de multitudes en multitudes, de naciones en naciones. Irán buscando este manjar que tenemos nosotros, mis hermanos, el privilegio de estar comiendo. Iremos desde el norte hasta el oriente y discurriremos, mis hermanos, buscando la palabra de Jehová, y no la hallaremos, mis hermanos. Y es palabra profética. Ahorita vamos a entrar al Nuevo Testamento y la misma palabra lo hablan los apóstoles. Habrá el tiempo, mis hermanos, que no vamos a poder encontrar estos. Hay un hambre espiritual, mis hermanos, en el mundo.
Pero, mis hermanos, en vez de estar comiendo la palabra de Dios, la gente se está yendo, mis hermanos, a comer diferentes cosas. Se están yendo a ir a estos congresos, mis hermanos, de superaciones personales. ¿Han visto los nuevos predicadores, mis hermanos? Cuando están predicando, hermanos, no se oye la doctrina de Cristo, mas se oye un beneficio físico, un beneficio moral y un beneficio, mis hermanos, para sentirse bien uno mismo. Hay un beneficio de ego para la persona, que si te sientes bien es mejor que te sientas bien. Con eso es suficiente al sentirte bien. Ya no hay ese sentido espiritual de que sin Dios no podemos hacer nada. ¿Dónde quedó el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pues esos congresos no te dicen nada de Dios, que es tu fortaleza y que es tu poder y que Él te lleva y te ayuda, sino que te dicen que tú mismo, en tu mismo esfuerzo, puedes salir adelante y que no necesitas de ningún ser espiritual. Hasta menciona de ningún ser espiritual, sea como sea que lo llamen, y ahí hasta denigran a Dios, porque dice que tú lo puedes hacer si tú te esfuerzas contigo mismo. Y la gente, he visto hasta cristianos, y no voy a mencionar los nombres, y si están escuchando las personas que hablaron conmigo acerca de esto, me preguntaron, hermano, ¿estaría bien que yo fuera a estos lados? Voy a mencionar a una persona, mi sobrina Mónica García Barrera. Ella fue una de las personas que errante, como dice aquí la palabra, errante, la invitaron a uno de esos congresos de superación personal. Y me dijo, tío, fíjese que voy a ir a esto, me invitaron. Yo le dije, sí, mija. Sí, tío, y pues dice que están bien y todo, ¿no? Y yo le escuché a mi sobrina. Y le dije, sí, mija, pues, vaya. Al segundo día se salió y dice, tío, ¿por qué no me dijiste que era? Porque tenías que ir a ver, tenías que ir a comerlo. Y tenías que ir a ver si es manjar espiritual o es manjar humanístico. Dice, tío, totalmente humanístico. No mencionaron en ningún momento a Dios, mas solamente inflaron nuestro ego, que podíamos hacerlo nosotros mismos sin necesidad de nada, sin necesidad de una guía espiritual, sin necesidad de un ser espiritual. Hasta denigraron a nuestro Dios. Le digo, tenías que ir a comerlo. Ahora ya sabes que ese pozole estaba rancio. Ese pozole no era el pozole espiritual que Dios nos sirve en su mesa. Dice, tío, totalmente. Y de ahí puedo estar diciéndole de varias personas que fueron a esos congresos y se dieron cuenta que no había nada espiritual. Así se encuentra el mundo actual, dándonos de comer, mis hermanos, cosas que no son espirituales. Y la palabra del Señor nos menciona, mis hermanos, poco a poco, en lo que vamos a ir viendo en esta noche. Y vamos a ver, mis hermanos, que desde la antigüedad, primeramente, mis hermanos, vamos a entrar a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y vean, vamos a ver que desde la antigüedad, mis hermanos, nuestro Dios empezó primeramente a adoctrinar. Acuérdense que estamos hablando del evangelio, estamos hablando de la doctrina, estamos hablando del pan de vida eterna, palabras de vida eterna, que es la sustancia nutricional para el cristiano. Y el Señor, cuando saca a su pueblo de Egipto y lo mete, mis hermanos, al desierto, el Señor lo que hace es primeramente les dice lo que ellos tenían que comer. Dios sabía, obviamente, que venían de Egipto. Y Él sabía lo que habían comido allá y lo que habían estado comiendo allá. Y Dios los empieza a adoctrinar y les empieza a cambiar su dieta. Y vean lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Mi hermana es todo tuyo. 8:3. Vean lo que dicen mis hermanos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Primeramente, mis hermanos, podemos ver
que en el contexto ellos iban a la tierra prometida, iban al Canaán terrenal, mas nosotros vamos al Canaán espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en el Canaán físico, en el Canaán material terrenal, el pueblo de Israel empieza, mis hermanos, y dice la palabra que salieron de noche, muy temprano en la madrugada. No, ellos no esperaron que el día, mis hermanos, estuviera allí, porque dice la palabra del Señor que el Señor ya estaba ahí enfrente de ellos como un gran torbellino, y lo que veían ahí es como si fuera de día. El Espíritu de Dios estaba allí como un torbellino, y salieron de Egipto, y ellos empezaron a caminar. Y entonces llega un momento que se les acaba, mis hermanos, el pan físico. Y empiezan, mis hermanos, a tener hambre. Pero la palabra del Señor dice que eso fue a propósito. El Señor en sus propósitos dejó que se acabara, mis hermanos, el alimento físico. Y empezaron a pedir el alimento físico. Moisés, ¿por qué nos traes? Empiezan, mis hermanos, a estar el pueblo a reclamarle a Moisés. Pero Moisés era, en este caso, el prototipo de Cristo. Entonces dice la palabra, lo que al Padre pidieres en mi nombre, lo haré. Y entonces Moisés le decía, Moisés, ya se nos acabó, ahora nos trajiste a morirnos de hambre. Aquí mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá había ollas de carne de puerco que podíamos comer, llenas. Y dice, espera. Y subí al monte. Señor, fíjate que el pueblo tiene hambre, ya no hay comida. Y la palabra dice que los afligió y los hizo tener hambre. Afligir, hermanos, es que los puso, mis hermanos, en un predicamento, en un problema. Ellos sentían que se morían de hambre. Y entonces el Señor, en su sabiduría e inteligencia, el Señor empezó a adoctrinarlos. Empezó primeramente con lo físico, pero después le dijo, después de que les dio el maná espiritual y ellos vieron el poder de Dios al ver el pan caer del cielo, y empezaron a reconocer, porque eran bien fluctuantes, fluctuaba el pueblo de Israel. Ahorita estaban enojados, pero Dios los complacía y estaban contentos. Y luego pasaba otra cosa y otra vez se enojaban con Dios y se enojaban con Moisés, y el Señor los sustentaba y estaban contentos. Llegó el momento que se hartaron, mis hermanos, se hartaron primeramente y después se hastiaron. Quiere decir que ya no querían comer maná. ¿Y ahora qué le están pidiendo? Le están pidiendo carne, porque estaban acostumbrados a la carne de Egipto. Y el Señor les manda, mis hermanos, codornices y los llena el Señor. Y hermanos, pero llegó el momento de darles la siguiente lección. Y dice la palabra que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el Señor empieza a decir, versículo 6, guardad pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. Y entonces después de que los alimenta, de que sacia primeramente lo físico, el Señor tiene que alimentarlos espiritualmente. Les da las tablas de la ley y les empieza a decir primeramente, si ustedes vieron dioses allá, ahora ya no serán esos dioses, será solamente yo, Yahvé, Jehová, el único Dios. Si allá se inclinaban a otros dioses, ahora no se inclinarán, ni van a honrarlos, ni van a estar nada con ellos, solamente conmigo. No vas a tomar mi nombre, Jehová, en vano. Y el Señor empieza a adoctrinarlos y les da un día de reposo y les empieza a decir, no hagas esto, no hagas esto. Y empieza a adoctrinarlos y les empieza a dar, mis hermanos, el pan, lo que es, en este caso, el menú espiritual. El menú espiritual, mis hermanos, empieza a darles el Señor allá, mis hermanos, después de que salieron de Egipto. Empieza a adoctrinar el Señor a su pueblo. Y les empieza a decir lo que era coherente y necesario hacer. Que no solamente de lo físico se iban a alimentar, sino que tenían que entrar, mis hermanos, en la dieta especial de Dios.
Y la dieta especial de Dios contribuía, mis hermanos, tener también adoctrinamiento por medio de su palabra, por medio de sus leyes, por medio de sus estatutos. Ya no iban a comer como en Egipto. Allá no lo adoraban, ahora tenían que adorarlo. Allá no se acordaban de él, ahora aquí tenían que reconocerlo. Andaban comiendo otra clase de pan físico, ahora tenían que comer diferente. Y el Señor les empieza a dar hasta una ley, mis hermanos, de alimentación les dio. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a otra cosa. El pueblo de Dios, mis hermanos, ahorita en este tiempo, teniendo la palabra de Dios, estamos acostumbrados a este manjar. Pero el pueblo de Dios, este mismo pueblo de Dios que estamos hablando, que eres tú y yo, nos estamos desacostumbrando de eso. Y miren, mis hermanos, las mismas palabras que Dios le dio a Moisés, nuestro Señor Jesucristo también nos las da. Mateo 4:4. El Señor Jesucristo, en una de las santas historias que Él tuvo, mis hermanos, aquí en los evangelios, lo puedo poner en otro contexto, mis hermanos, en otro libro, pero me gusta como dice Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 4, hablando de la tentación de Jesús, hablando, mis hermanos, de la prueba de Jesús física, mis hermanos, pero también se convirtió en algo espiritual. ¿Por qué? Porque estaba enfrente de algo espiritual que era Satanás. Y entonces, mis hermanos, el mismo Satanás le cita cosas bíblicas. De la misma palabra de Cristo, se las pone en su cara. Y Cristo le responde con su misma palabra, pero le dice así de esta manera. 4:4, mi hermano. Dice así. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La historia dice, mis hermanos, en un versículo anterior, dice que vino a él el tentador. Lo primero que le dijo, mis hermanos, como a todos nos pasa, deja de comer 2 días y vas a ver cómo te sientes. Deja de comer 10 y vas a ver cómo te sientes. El tentador, mis hermanos, sabía la condición de Cristo y sabía que después de 40 días, tanto física y mentalmente estaba afectado nuestro Señor Jesucristo. Y en su debilidad, lo primero que lo hizo es aliméntate para que no estés afligido como estaba el pueblo de Israel allá en la antigüedad. ¿Se dan cuenta que tiene concordancia? Estaba afligido, ya no tenían que comer y empezaron a pedir comida y Cristo no pedía. Pero el enemigo sabía que Cristo tenía hambre. Y vean lo que dice, versículo 13. Léelo, mi hermano. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primeramente, la afrenta que tiene Satanás con Cristo y le dice, si realmente eres hijo de Dios, tal vez atribulado mentalmente por los 40 días, hermano, si 2, 3 días nos empieza a doler la cabeza, nos empezamos a sentir mal. Después de 40 días, físicamente Cristo no era Dios, no era hijo de Dios en el sentido deidad. En el sentido divino, Cristo era totalmente físico, material, un ser humano. Y como ser humano, Él estaba en una condición muy precaria, en una condición de aflicción, y su cuerpo necesitaba alimento. Y lo primero que hizo Satanás es tentarle y decirlo, ¿tienes hambre? ¿Por qué no le dices que estas piedras se conviertan en pan? ¿Ustedes creen que se hubieran convertido en pan si hubiera dicho esa palabra? Hermanos, sabían mis hermanos, que Cristo estaba en una condición ¿qué? Espiritual. Pero Él podía convertirlo, ya podía convertirlo. Si hubiera sido antes la tentación, Cristo no la hubiera podido convertir. ¿Saben por qué? Porque los primeros milagros de Cristo ya con la unción de su Espíritu Santo fueron después del bautismo. Primeramente Cristo sufrió como humano, pero cuando ya tenía el Espíritu, mis hermanos, Él podía decirle a la piedra, conviértete en pan, y Él pudo haber comido. Pero Él, dice la palabra, mis hermanos, en Lucas capítulo 24, que Él les dijo a los apóstoles, ¿no sabéis
que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, tenía que venir a sufrir en carne propia y tenía que sufrir tanto cuando estaba vivo como cuando también después de la crucifixión, cuando morí y después resucité, también tenía que haber sufrido esto que tenía que yo pasar. Y Cristo estaba pasando un tiempo de aflicción, de hambre. Y el enemigo lo primero que hizo es: come, conviértela en pan, yo sé que puedes, si realmente eres hijo de Dios. Pero Cristo sabía que él podía hacerlo, solamente que tenía que cumplir el tiempo requerido sin comer. Y le dice: no solo de pan vive el hombre, escrito está. ¿Dónde? Cristo ya lo había dicho en Deuteronomio 8, versículo 3. Ya lo había dicho esas mismas palabras. Dile a mi pueblo que no solamente de pan va a vivir, sino también necesita ser adoctrinado por mi palabra. Y Cristo dice primeramente, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Cristo repite las mismas palabras. De este pan espiritual es el que el cristiano, el hombre de Dios, la iglesia de Dios, la mujer de Dios, el abuelo, abuela, joven, señorita, niño, niña de Dios debe de comer. Esta es la dieta espiritual que debemos de comer. No importando lo material, porque eso va a llegar un poquito más adelante. No importando lo material, mis hermanos, si nosotros dejamos de comer esto que tenemos enfrente, hermanos, nuestra vida espiritual estará, mis hermanos, fluctuando. No sabremos qué hacer. Por eso vemos mucho, mis hermanos, que estamos como dice la palabra en Apocalipsis, entre lo caliente y lo que, hermano, y lo frío. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo de esto. Sabiendo que comiendo de esto sabremos qué comer, qué no comer, qué sal echarle, qué condimento espiritual echarle a nuestro alimento. Si podemos comer esas verduras, pero que sean espirituales. Porque hay verduras, mis hermanos, que son dañinas al cuerpo. Hasta los mismos dietólogos nos dicen que no es bueno comer tanto de eso porque te puede afectar. Tener una dieta espiritual balanceada. Solamente esto nos puede decir. Y la palabra del Señor nos dice acerca de esto, mis hermanos. Vean, vamos a seguir adelante. La gente, mis hermanos, solamente come comida chatarra, como lo vimos hace rato. Y la comida chatarra, mis hermanos, que estamos nosotros comiendo, esperemos que no estamos comiendo, no debe de estar en nuestra dieta espiritual. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mi hermana lo va a leer en esta versión, pero yo tengo una versión para recalcar un poco más. Pero mi hermana va a leer Colosenses capítulo 2, versículo 8, acerca de, mis hermanos, de lo que la gente, en este caso el pueblo de Dios, está comiendo. Estamos en Colosenses 2:8, mis hermanos. Yo tengo la versión PDT, mis hermanos, que es una versión del lenguaje actual. Y mi hermana va a leer la versión Reina Valera. Y ahorita voy a leer esto para recalcar un poquito más. Mi hermana. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe, medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo, dice la palabra en la Reina Valera. En esta versión PDT, mis hermanos, lenguaje actual, dice: ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Satanás llegó muy confiado de decirle: come, conviértelo. Filosofía humana, te vas a morir de hambre. ¿Qué quería hacer Satanás? Tomar control.
de Cristo, tanto física y mentalmente. Sabía que Cristo estaba afligido. Sabía que Cristo estaba en un momento, mis hermanos, tal vez de desesperación, que se estaba dicen por ahí la frase, muriendo de hambre. Tenía 40 días sin comer, mis hermanos. Y estaba queriendo tomar control. Pero Cristo no se dejó engañar. Y dice la palabra, no se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, mas no vienen de Cristo. Lo que la gente se está tratando, mis hermanos, en este caso está comiendo, mis hermanos, no vienen, mis hermanos, de Cristo, sino que vienen de las tradiciones de hombres, vienen de poderes espirituales, mis hermanos, que nos están tratando de vender otras cosas, en vez, mis hermanos, de darnos un plato espiritual de Dios. No se dejen engañar, dice esta versión. No permitamos que ninguno venga con ninguna filosofía, con un plato de comida chatarra, con un plato, mis hermanos, con condimentos que nos van a echar a perder, mis hermanos, con mucha grasa, mis hermanos, en este caso, pues, no espiritual, que nos va a hacer que engordemos, pero no, hermanos, para beneficio, sino que nos va a poner en un predicamento. En esta versión, mis hermanos, dice que no permitamos, que no nos dejemos ganar su confianza con otras personas y que no nos dejemos engañar, porque gente vendrá con ideas falsas que no significan nada en lo espiritual. Esas ideas vienen de otro lado, no vienen del poder espiritual, como en este caso, Cristo le decía, hey, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? No lo vas a tentar. Es más, apártate de mí. Cristo no se dejó engañar. No permitió que esa filosofía, aún en su aflicción, hermanos, le tomara el control de la situación y cayera, mis hermanos, en lo que llama la palabra la tentación. Otra palabra, mis hermanos, que podemos ver aquí, que está, mis hermanos, en el libro es lo que les decía, mis hermanos, viendo aquí el comentario. Hay gente, mis hermanos, que han ido a los cursos de autoestima, han ido a los de superación personal. Yo en lo particular, mis hermanos, no fui, no he tenido la oportunidad de ir. Dios me permita ir a uno de esos cursos para ver cómo, lo que se le llama en inglés brainwash, cómo le lavan el cerebro a la gente. Y los meten, mis hermanos, en un sistema para robarles el dinero. Como primero les dicen que hay una superación personal y no hay una superación en Cristo. No hay hay una superación personal, pero ya no hay una superación espiritual. No hay, mis hermanos, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que ahora yo todo lo puedo con mi propio esfuerzo. Les suben la autoestima, les suben el ego, les suben, mis hermanos, y ven a esas personas que no necesitan de nada y ni de nadie para poder estar superados y tener su autoestima en lo más alto. Le cambian la mentalidad. Otra persona que fue a esos lados ya me estaba hablando de ellos. Pero hermano, es que se va, y si lo ponemos en el contexto espiritual, es casi lo mismo. Y yo dije, ya mezclaste papitas con un pedazo, mis hermanos, de pollo. Y te supo bien, el pollo bien frito, suculento, espiritual. Y le echas papitas, dice, oye hermano, pruébelo. En otras maneras, hermana, me está diciendo que pruebe el platillo que fuiste a comer. Y no es así. ¿Sabe qué es lo que nos dijo Cristo? Que sabiendo la dieta y sabiendo lo que debemos de comer, nosotros, mis hermanos, debiéramos de comer ese pan. Y deberíamos de enseñar, dándoles de comer el mismo pan que nosotros comimos. Y eso lo dice Marcos 16:15.
Y también lo dice Mateo 28, 19 y 20. Mi hermano, Marcos 16, 15 y Mateo 28, 19 y 20 nos dice que ese pan, después de que nosotros lo hayamos comido, lo debemos de dar de comer también. Marcos 16, 15, mi hermano. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y a todo el mundo y darles de comer a toda criatura. Id a todo el mundo y comer, darles de comer, predicar del evangelio a toda criatura que tiene otra dieta, para que sepa la dieta de Dios, que es comestible pero nutriente, porque eso es comestible, hermanos. Esto es comestible, créanlo. Se come. Ya no tiene hasta nos, ¿cómo se llama? Pues ya nos baconeamos, que comemos esto. Pero hermanos, estamos hablando de lo espiritual. Lo pusimos aquí para ejemplo. Y la gente está comiendo, mis hermanos, cosas que no son espirituales, pero nosotros que estamos comiendo lo espiritual, debemos de llevar la dieta espiritual a toda criatura que come otras cosas. Dios lo mostró allá, mis hermanos, en Egipto. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo comía otra comida. Y decía, mejor regresarnos a Egipto, a comernos las ollas de carne de puerco que comen allá. Allá nos saciábamos, nos hartábamos y aquí nos estamos muriendo de hambre. Y dice que Dios, a propósito, en su propósito, les hizo tener hambre para que empezaran a pedirle. Pero después, en esa petición, les metió la doctrina y les dijo, no solo de esto, se van a estar comiendo, se van a saciar, sino ahora se tienen que saciar de mi boca, de mi palabra que sale de mi boca. Y empezó a darles el pan espiritual. Empezó a darle leyes, estatutos, y le empezó a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y les empezó a decir también lo que debían comer físicamente y lo que no deberían comer físicamente. Dios los empezó a adoctrinar. Nosotros, mis hermanos, dice la palabra que el que comiera ese pan sería salvo. Versículo 16, hermana. Marcos 16, 16 dice que el que creyere, el que comiera ese pan, dice, y fuere bautizado, será salvo. El que comiere de ese pan, o sea, que creyere la palabra, que creyere en el evangelio, que creyere y comiera ese pan, ese manjar, sería salvo. Quiere decir que su cuerpo sería saludable, porque tenemos en la promesa que nuestro cuerpo, mis hermanos, será transformado. Este cuerpo que tenemos morirá y este cuerpo será degradado. Y este cuerpo, mis hermanos, irá al polvo de la tierra. Pero después de que sea restaurado este mismo cuerpo, dice que será salvo. Hablando un poquito de eso, mis hermanos, estábamos hablando hace unos días acerca del alma, acerca del cuerpo y acerca del espíritu, mis hermanos, que da la vida. Y vimos, mis hermanos, que el cuerpo se va a deshacer, pero lo que Dios quiere es el alma. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es esa combinación de espíritu de Dios con cuerpo que se convierte en un alma viviente, como dice Génesis en las versiones modernas. En unas versiones dice un ser viviente y se convirtió Adán en un ser viviente. ¿Qué tenía primero Adán? Tenía un cuerpo, pero no tenía vida. Y dice que Dios le sopla hálito de vida y se convierte en una alma viviente. Dios, mis hermanos, tendremos un cuerpo diferente a pero en fin cuerpo. Pero lo que Él necesita, dice que no debemos de tener miedo. Aquel, mis hermanos, que mata el cuerpo, sino aquel que mata el alma. Por eso es necesario comer esto, mis hermanos, para saber qué alimento espiritual nos puede llevar, mis hermanos, a estar sanos espiritualmente, en ese instante, salvos espiritualmente.
Mateo 28, 19 y 20, mis hermanos, dice de la misma manera, lo tienes que ver de esta manera. ¿Qué dice, hermano? Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles a comer, discipulado, enseñándoles a comer, escuela sabática, enseñándoles a comer, los que van a domingos, escuela dominical, enseñándoles a comer doctrina sana de Cristo, enseñándoles a comer evangelio de Cristo, enseñándoles a comer discipulado de bautismo, enseñándoles a comer lo que sea necesario para estar totalmente sanos y nutridos, mis hermanos, enseñándoles lo que es necesario comer de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice que Dios estará allí, mis hermanos, todos los días de nuestra vida hasta que llegue el tiempo de Cristo. Necesitamos estar nutridos ahorita. Esto no es después de Cristo, no. Aquí necesitamos estar sustentados espiritualmente, nutridos espiritualmente, sanos espiritualmente, fortachones espiritualmente, para poder aguantar, como dice la versión católica. Dice, y aquellos que perseveraron, en la versión católica dice, y aquellos que aguantaron la persecución son los que guardaron los mandamientos, la escritura, y tenían la fe en Jesucristo, la doctrina de Cristo. Solamente así podemos llegar sanos espiritualmente cuando llegue el tiempo de tribulación y de aflicción, que muy prontamente vendrá. Pero se imagina, nos agarra el tiempo de aflicción desnutridos espiritualmente, hermanos. Dice la palabra, mis hermanos, que el juicio empieza primeramente en la casa de Dios. Y si empieza en la casa de Dios, ¿qué fin tendrá aquellos que, hermanos, no conocen a Dios? Si nosotros nos estamos alimentando bien, entonces tendremos, hermanos, que podemos pasar ese tiempo de aflicción. Pero si no estamos comiendo espiritualmente, correctamente, estaremos desnutridos. Es como si estuviéramos, hermano, sin comer espiritualmente, totalmente desnutridos. Necesitamos aprender, mis hermanos. ¿Y en dónde podemos aprender? Lo podemos aprender en lo que es, mis hermanos, en el platillo de Dios. Y el platillo de Dios se llama Biblia. Y lo que está dentro es la comida espiritual. Mi hermana, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Versión Reina Valera, mi hermana Valera. Sí. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Dice la palabra, mis hermanos, que toda la escritura, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo esto, no había Nuevo Testamento. Quiere decir que lo necesario de Dios estaba en el Antiguo Testamento. Cristo en Lucas 24 menciona que desde Génesis y siguiendo con los apóstoles les enseñaba las escrituras. Cristo no tenía Nuevo Testamento. Cristo les enseñaba lo que era la ley y los profetas. Por eso dice en Mateo 5:17, yo no vengo a abrogar, no vengo a quitar la ley o los profetas, vengo a reafirmarla. O sea que lo que Cristo enseñaba, lo que él enseñaba, era la ley y los profetas. Y lo que dice aquí la palabra en Pablo, dice Timoteo, todo el Antiguo Testamento, toda la escritura, lo que los patriarcas, profetas, la ley de Moisés está escrito, dice, es inspirada por Dios.
y es útil para redarguirnos, enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que tú y yo, como hombres de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pablo está instruyendo, le está dando de comer a Timoteo. Está lo que dice allá, mis hermanos, en Marcos 16:15, dice: ir a todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28, 19 y 20 dice: hacer discípulos, id a las naciones y hacer discípulos. Pablo a su discípulo le estaba diciendo lo que tenía que hacer, bautizándolos en el nombre del Padre y Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Timoteo, todo esto que está escrito es inspirado por Dios y nos sirve para enseñarnos, para redarguirnos, pensar 2 veces, para corregirnos si estamos mal, para instruirnos en la justicia de Dios, a fin de que tú y yo, como hombres de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. En la versión de la traducción, el lenguaje actual, vean lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, en otras palabras, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, Timoteo. Le está enseñando, le está dando de comer Pablo a Timoteo, a su discípulo, lo que debemos de hacer nosotros. Ir a todas las naciones a ser discípulos, hermano. ¿En qué etapa vas? ¿O te has quedado en tu iglesia sentado a ser discípulo nada más y no te has convertido en maestro para dar de comer? Hay una enseñanza muy bonita. Felipe, siendo discípulo de Cristo, no se quedó como discípulo. El maestro ya se había ido. Es como que ya se había graduado. Ya se había graduado Felipe, su maestro de la universidad, Cristo Jesús, de su universidad teológica, bíblica, ya se había ido a la diestra del Padre. Y se quedó Felipe. Y dice la palabra que el ángel del Señor le dijo: Felipe, párate y pon en práctica lo que te dije, lo que te enseñé, Felipe. Te vas a encontrar un eunuco en el camino y le vas a enseñar lo que yo te enseñé. Y entonces dice que el eunuco estaba leyendo y el maestro Felipe ya no era discípulo, estaba convirtiéndose en maestro, estaba dándole de comer al alumno y le dice: eunuco, ¿sabes lo que estás leyendo? Y dice el eunuco: ¿cómo voy a saber si nadie me ha servido? ¿Estás comiendo? ¿Cómo voy a estar comiendo si nadie me ha servido? Y entonces dice que esa escritura que hablaba de Cristo como cordero inmolado, dice que desde esa escritura le predicó el evangelio de Cristo. En otras maneras, hablando de lo que estamos hablando, le sirvió el plato espiritual. Y dice que el eunuco comió. Y cuando comió, dice: yo no quiero este plato nada más. Yo quiero más. Ahí dice, ahí hay agua. Y lo que tú me dijiste ahorita es que si yo creyera y fuera bautizado, yo sería salvo. ¿Qué me impide ahora comer un poco más e irme a bautizar? Pues nada más repítame la lección. Aleluya. Nada más repíteme la lección que aprendiste. ¿Crees lo que yo te dije? No, nomás creo. Si yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Paren el carro. Voy a darle un postre aquí porque va a comer sabroso. Y dice que se bajaron y lo bautizó en el nombre de Cristo, no del Hijo del Espíritu Santo, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice que lo bautizó en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Qué hizo ahí? Dice que se fue lleno, hermanos. Dice que se fue gozoso. Siguió su camino gozoso, pero ya iba lleno. ¿Qué pasó allí? El maestro le dio de comer al alumno. Y es lo que debemos hacer. Felipe ya estaba preparado y entrenado para hacer el bien en el nombre de Cristo. Y lo que hizo nada más, lo enseñó al eunuco, le ayudó, le enseñó el camino correcto
y le dijo que era la manera de vivir en Cristo. Estoy leyendo lo que está aquí. Es lo que hizo el discípulo Felipe, pero ahora ya convertido en pastor, en misionero, en ministro, en maestro, en evangelista. Todo en uno era Felipe en ese día. Ya no era alumno, pero primeramente tuvo que comer él para mostrar que ese era el platillo correcto de comer y era el más nutritivo. Vean lo que dicen mis hermanos reafirmando esta palabra, mis hermanos. Ahí mismo, segunda de Timoteo, pero 4, versículo 1 en adelante, es lo mismo, pero abajo, en la versión que yo tengo aquí, es en la versión de traducción, mis hermanos, del lenguaje actual. Pero mi hermana va a leer primero a Reina Valera y después yo voy a leer la versión del lenguaje actual. Mi hermana, 4, del 1 al 5. Vean, mis hermanos. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando Jesucristo venga en la versión de traducción del lenguaje actual, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga como rey, juzgará a todos, como dice aquí, juzgará a vivos y a muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te estoy ordenando, que les des de comer el mensaje de Dios a todo momento, a todos, ir a todo el mundo a predicar, a toda criatura. Tú, Timoteo, debes de dar de comer el mensaje de Dios en todo momento, no importando. Darles de comer, anúncialo. Aunque en ese momento no sea el mejor, tú ofrece la comida. Muéstrale a la gente el platillo. Muéstrale a la gente sus errores. Muéstrale a la gente su corrección. Anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día, Timoteo, que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Llegará el día, Timoteo, que la gente no querrá comer el manjar de Dios. Va a querer comer otras cosas, chatarra espiritual. Llegará el día que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará, Timoteo, la verdadera enseñanza. La gente no comerá, Timoteo, el manjar de Dios, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Tomará atención, prestará atención a toda clase de comida chatarra. Pero tú, Timoteo, tu hermano, tu hermana, mi hermana Edith, yo, todos nosotros, debemos de mantener calma en todo momento, soportar nuestros sufrimientos como Cristo y anunciar siempre la buena noticia, siempre dando de comer la buena comida espiritual, haciendo bien el trabajo como Felipe lo hizo ese día. Felipe se convirtió, mis hermanos, en uno de los primeros maestros después de que Cristo se fue. Felipe, Pedro, Juan y Pablo se oyen las historias de los cuatro cuando ya estaban poniendo en obra lo que ellos habían, mis hermanos, oído de Cristo y los habían puesto en obra. En obra. Vean, mis hermanos. Muy bien. Ven, mi hermana, en Hechos capítulo 9.
¿Se acuerdan de cómo fue el apóstol Pablo evangelizado por Cristo? Él comió del manjar directamente del chef. No de nosotros nos llega, cuando vamos a un restaurante, ¿de quién nos llega la comida? ¿Quién nos los trae? El mesero, la mesera. Pero a Pablo se lo trajo el chef. A Pablo se lo presentó Cristo totalmente. Y es evangelizado por Cristo. Y vean lo que pasa. Capítulo 9, versículo 17, 18, 19 y 20. Vean, mis hermanos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vean, estaba ciego Saulo, la historia lo dice. Y entonces Ananías, todo temeroso, va, porque sabía con quién estaba tratando. Y le dice: no importa, Ananías, no tengas miedo, le dice Cristo. Ve, porque ya está preparado. Él te está esperando. Vio una visión, te vio a ti. Y él sabrá que tú eres el enviado por mí. Ve, ora por él y bautízalo. Y después de bautizado, mis hermanos, dice que estuvo comiendo y estuvo un poco con los discípulos. Versículo 20. Vean lo que hizo Pablo después de que pasó eso. Hermana. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Después de que comió, mis hermanos, después de que se alimentó y dijo: esta comida está excelente, la recomendó a los demás. Dice que luego, mis hermanos, enseguida de que fue bautizado y fue sano de sus ojos, enseguida estuvo dando, mis hermanos, recomendaciones de lo que había comido. Empezó a predicar de ese Cristo, de ese Hijo de Dios. No esperó Pablo. Luego empezó a hacer el trabajo, como dice esa versión. Y empezó a hacer bien el trabajo, porque Pablo, para mí, mis hermanos, es el que mejor ha hecho el trabajo en lo que respecta, mis hermanos, al Evangelio de Cristo. Vamos a ir terminando, mis hermanos. Comer pan espiritual, mis hermanos, es lo necesario. Comer pan espiritual, mis hermanos, es lo que debemos abocarnos como cristianos. Hay muchos ejemplos dentro de la Escritura, mis hermanos, que podemos poner en ejemplo, mis hermanos, para sacar un contexto en general de esto. Pero yo creo que el apóstol Juan nos puede dar, mis hermanos, un poco más allá para cerrar este tema. En Juan 5, 39 y 40, mis hermanos, lo pueden leer de aquí, hermanos, también. Dice de esta manera, mi hermana: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad las Escrituras, comed, hermanas. Comed el pan espiritual. Escudriñar significa comer. Comerse las Escrituras. Yo tenía un maestro, mis hermanos, de literatura inglesa, que se comía los libros. Y cuando él llegaba a clase, llegaba con un bonche de libros. Y los ponía en la mesa. Y empezaba a dar su clase. Y nos decía: abran el libro fulano. En la página 38 hay una cláusula hasta abajo
que dice así, así, con comillas y todo, punto y coma, nos decía. Y yo me quedaba, yo en la particular decía, y después de ahí, saque el libro fulano, en la página 336. Hay otra cláusula que está relacionada al libro que acabamos de leer. Y dice así, 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 textual, con punto y coma, nos decía, porque hay veces que nos dictaba lo que estaba escrito. Y nosotros leyéndolo en el libro, veíamos que sí. ¿Por qué sabía tanto? Escudriñaba los libros, se los comía. ¿Saben por qué? Porque él se llama Gene Moore, así se llama ese maestro, Gene Moore. Y ese maestro, mis hermanos, sabía que allí había mucho conocimiento. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios hay comida espiritual. Y sabemos que esa comida espiritual es pan de vida eterna. Son palabras de vida eterna. Y sabemos que esas son testimonios de Cristo. Pero no queremos ir a Cristo para comer. Esa es el meollo. Las iglesias están llenas, hermanos, de gente que va a comer, pero come erróneamente. Las iglesias, mis hermanos, están dando platillos erróneos y la gente está comiendo chatarra dentro de la misma iglesia de Dios y les están dando, mis hermanos, ideas humanísticas, ideas de autosuperación, ideas, mis hermanos, que te llevan a errar, como dice la palabra. Pero dice en el versículo 40, no quieres venir a mí para que tengas vida eterna. El que creyera en mí, decía Cristo, y fuere bautizado será salvo. El que comiera de mí estará sano, en otras palabras. La gente no escudriña, no come espiritualmente, mis hermanos. Por eso la gente está desnutrida dentro de la iglesia. Podemos ver, mis hermanos, y ver a aquel varona que está dando, mis hermanos, el tema. Y podemos ver que la sustancia que está dando, que nos acaba de comer, no está nutriendo como debe de ser. Quiere decir que o no está cocinada totalmente o le faltó condimento. Condimento espiritual y bien cocinada, mis hermanos, en el sartén de Dios. Nos podemos dar cuenta de eso. Por eso necesitamos escudriñar las escrituras para poder comer bien del pan espiritual, mis hermanos. Allí mismo, pero más adelante, hermana, en Juan capítulo 6, versículo 35, dice de esta manera, mis hermanos, y con esto cerramos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Iglesias desnutridas, mis hermanos, nos hemos dado. Cuando yo di ese tema, mis hermanos, hace casi 3 años, comenté allí, porque lo puse en mi Facebook, comenté allí, mis hermanos, que en 2 meses yo venía de 9 estados. Fue un viaje, unos meses muy largos, mis hermanos. Bueno, no largos, sino que pues los 30 días, 60 días. Pero fue exhausto, se puede decir. Fue muy cansado porque fuimos a muchos lugares. Y no, hermanos, porque poniéndome en mi vida primeramente, mis hermanos, como el más bajito y siervo del Señor. Pero me di cuenta, mis hermanos, que la gente está comiendo espiritualmente, está comiendo comida chatarra. Hay iglesias desnutridas totalmente, mis hermanos. Comentábamos hace rato con mi hermana Edith, decía, hay iglesias que sí te dan comida, pero hay veces que están dando la misma comida, y la misma comida, y la misma comida, y el cuerpo se queda totalmente sin los otros nutrientes.
Proféticamente hablando, nos faltan los nutrientes proféticos. Nos faltan que nos hable de los acontecimientos, tanto pasados, presentes y futuros, que la iglesia tendrá que enfrentar, que enfrentó, que enfrenta y que enfrentará. Hay comida, mis hermanos, que no se está dando. Y seguimos comiendo dentro de nuestras iglesias, mis hermanos, la leche espiritual, mientras que ya podemos comer papillas. Y aquellos que ya podemos comer papillas espirituales, ya podemos comer un poquito más de comida sólida. Y aquellos que ya tienen dientes, mis hermanos, y que pueden ya digerir muy bien, ya pueden comer carne espiritual. Las iglesias, mis hermanos, se están convirtiendo en iglesias desnutridas porque siguen comiendo la misma leche, siguen comiendo la misma papilla, siguen comiendo la misma comida sólida, pero no están comiendo los suficientes nutrientes, como por ejemplo la carne. ¿Qué es la carne para nuestro cuerpo físico? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace la carne? Le falta, por ejemplo, aquellos que andan en el gimnasio, mayormente tienen que comer carne. ¿Por qué? Porque la carne es la que da la energía al cuerpo, mis hermanos. Los vegetales y las frutas es lo que lo mantiene sano, pero lo que da vigor y que lo que da músculo y te da fuerzas es la carne. Por eso debemos de comer carne. De vez en cuando debemos de comer carne, mis hermanos. Hambre espiritual, dice Amós. Llegará el momento que Dios cerrará el buffet espiritual y ya no habrá comida espiritual, mis hermanos, proféticamente hablando. Llegará el tiempo que ya no habrá palabra y tendremos que comezón de oír, como dice Timoteo, como dice Pablo a Timoteo. Y tendrán comezón de oír la sana doctrina, ya no podrán oírla. Por eso hay que nutrirse ahora. Es el tiempo de estar nutridos, mis hermanos, en la palabra de Dios. Vamos a cerrar. Voy a pedirle a mi hermana que ore, mis hermanos, por esta palabra. Y acuérdense, mis hermanos, que hay comida espiritual que nos alimenta, pero hay comida chatarra dentro también de lo espiritual, mis hermanos, que nos va a afectar nuestra alimentación y nuestra nutrición en el Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, mi hermano. Aleluya. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, Padre. Gracias, Padre mío, por esta porción de tu palabra, Padre Santo, que hemos escudriñado, que hemos escuchado, Padre mío, en esta noche. Gracias, Padre mío, por la vida de mi hermano Jonathan, Padre Santo. Te pido que siga haciendo en su vida, Padre mío. Sigue usándolo para tu gloria, Padre mío. Sigue ungiéndolo con tu Espíritu Santo, Padre. Sigue, Padre mío, usándolo, Padre, para que más personas, Padre mío, sepan y conozcan, Padre mío, de ti, de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar tu rostro todos los días, Padre mío. Ayúdanos, Padre Santo, a ser mejores hijos. Tal vez no hemos caminado, Padre mío, conforme tú quieres, Padre. Te pido nos perdones, Padre Santo, y nos ayudes, Padre Santo, a buscar de ti día a día, Padre Santo, a buscar tu rostro, Padre Santo, a caminar, Padre mío, en rectitud. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esa hambre, Padre mío, esa sed de tu palabra, Padre mío. Ayúdanos, Padre. Derrama, Padre mío, de sabiduría, de conocimiento sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Santo, que estuvieron escuchando tu bendita palabra y a los que no pudieron hacerlo, Padre mío. Te pido que seas en sus vidas, Padre Santo, y les llenes de tu Santo Espíritu, Padre Santo, en sus corazones, Padre. No permitas, Padre mío, que ese fuego de ti, Padre mío, ese fuego, Padre mío, de tu Espíritu se apague, Padre Santo. Al contrario, Padre Santo, llénales de ti, Padre mío, día a día. Dales, Padre mío, esa hambre, Padre mío, de tu palabra, que día a día, Padre Santo, nos refugiemos, Padre mío, solo en ti, Padre Santo. Habitemos solamente en tu presencia. Ayúdanos a no distraernos, Padre mío, en
cosas que no sirven, Padre Santo, que no nos están ayudando, no nos están nutriendo, Padre mío, espiritualmente. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque constantemente te fallamos, Padre mío, de una u otra manera. No excusándonos, Padre mío, sino que en tu bendita palabra, Padre, sigue moldeándonos, sigue transformándonos. Gracias, Padre mío, por esta palabra hoy aprendida. Padre Santo, permítenos, Padre mío, guardarla, ayúdenos a guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Padre Santo, enseñarles, Padre mío, lo poco o lo mucho que hemos aprendido a lo largo, Padre mío, de estos años, de este tiempo, desde que te hemos conocido, desde que te hemos aceptado, Padre. Todo lo que hemos aprendido, Padre Santo, lo pongamos por obra y lo enseñemos, Padre mío, a aquellas personas que no te conocen. Ayúdanos, Padre Santo, a esparcir tu bendita palabra a todos los lugares donde aún no saben de ti, Padre. Ayúdanos a ser reflejo, Padre mío, de tu amor. Ayúdanos, Padre Santo, a que cuando la gente nos vea, diga, ellos son hijos de Dios, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar en rectitud, a no avergonzarte, Padre Santo. Perdónanos, Padre mío. Ayúdanos, guíanos en todo momento, en todo tiempo. Así pues, Padre, te agradecemos y te pedimos, Padre mío, a esta hora, todo esto, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis hermanos. Estaremos mañana, si Dios permite, temprano, 6:30 de la mañana, posiblemente. Tal vez 6 de la mañana, mis hermanos, lo vamos a hacer, porque hay actividades un poquito más tarde. Veremos, mis hermanos. No podemos prometer, pero yo creo que sí. Vamos a poder transmitir un poquito, aunque sea para orar, mis hermanos, temprano en la mañana, y tal vez lo vamos a hacer un poquito nada más de oración para no poner la lectura de Isaías, que estamos leyéndolo por las mañanas, porque sería un poquito más tardado, y tenemos una actividad temprano, así que tal vez nos levantemos a orar, mis hermanos, y los invitamos, ¿verdad? Están pendientes a nuestra programación, y en el nombre de Jesús, mis hermanos, nos despedimos en esta noche. Dios les bendiga, saludos, bendiciones, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, mi hermana Edith. Amén. Paz a vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga, saludos y bendiciones.